vamos a ceder o dar algo a cambio que un delincuente se entregue. Gente no faltará que le puede haber ofrecido, le puede haber dicho, así como le tienen que haber dicho que lo querían matar, porque una de las cosas que manifiesta es que supuestamente lo querían matar, que nadie lo quería vivo, y ahora sobre todo, ahora todos creen tener información. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Almacenes Juan el Juri encuentras electrodomésticos, ferretería, hogar, bazar, musical, motos, juguetería y más. Tenemos locales a nivel nacional en Cuenca, Quito, Ibarra, Machala, Milagro, Babahoyo, Playas. Te ofrecemos crédito directo con las cuotitas más bajas del mercado. Excelente calidad al mejor precio. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 53 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al jurista internacionalista decano en la Universidad de los Hemisferios, doctor Esteban Santos, para hablar sobre temas internacionales, los resultados y la importancia de las giras presidenciales. Pero quisiera partir por un hecho de coyuntura. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones de México en donde reitera su solicitud de salvoconducto en favor del ex vicepresidente Jorge Glass de Espinel. Curiosamente, este anuncio llega justamente el día en el que recibe la tercera sentencia condenatoria por corrupción. Ya tuvo dos, una de 8 años, que está pagando su pena por el caso Sobornos, cohecho agravado, el caso de delincuencia organizada, el caso Odebrecht, y ahora también por peculado en la reconstrucción de Manabí. Y resulta que parecería que la diplomacia internacional, la diplomacia de México, no se da ni por enterado de que acaba de recibir una tercera sentencia, y México reitera, dice el comunicado 113, reitera su solicitud de salvoconducto en favor de Jorge Glass Espinel. ¿Qué opina, doctor Esteban Santos? Buen día. Querido Miguel, buenos días. Mire, creo que México, lamentablemente, el ejecutivo de Sheinbaum confunde lo que es un preso político con un político que tiene que estar preso. La 4T de Andrés Manuel López Obrador, hoy su heredera política, han sido muy fuertes en afirmar que no debe haber ningún tipo de injerencia en asuntos internos, y sin embargo, fíjese usted cómo lo hacen y lo siguen haciendo en contra de los intereses ecuatorianos. En lo personal, yo lamento mucho el constatar que este impasse con México va a perdurar todavía en el tiempo, en la medida en la que no se termine de entender que Claudia Sheinbaum tiene varios años en el gobierno y que el gobierno de Daniel Noboa recién está empezando. Yo lo he dicho en este mismo espacio con usted, Miguel, que para mí es inaudito pensar que millones de personas nos privemos de tener una relación entre primos hermanos, que somos los mexicanos y los ecuatorianos, a causa de un impasse político, a causa de una persona que hizo mucho daño al Ecuador y ahora lo sigue haciendo con este alejamiento en las relaciones internacionales. Creo en el pragmatismo y creo sobre todo en ser estadistas. Y lamentablemente, en mi criterio, México sobreideologiza, y con esta lógica nos alejamos de los intereses en conjunto, no solo de comercio, no solo de cooperación directa en temas que nos interesan como la migración irregular, como las oportunidades para generar nuevos tipos de alcances y negocios. Y con esto lo único que tenemos es una confirmación que este status quo de enfriamiento de las relaciones y de esperar a un fallo que tomará años por parte de la Corte Internacional de Justicia está más presente que nunca.
Ahora, esto no aleja más la posibilidad del restablecimiento de relaciones con México cuando México persevera en abogar por un delincuente que tiene condenas con el argumento de asilado diplomático. Mientras tanto, esas relaciones van a estar congeladas por un actor que ideológicamente defiende México. Y mire, yo creo que si usted mira al panorama internacional, esta ideología cada vez está más sola, porque son ideologías, si usted quiere, simplemente de labios para afuera, lo que pasa en la Venezuela de Maduro, en la Cuba de Díaz-Canel, lo que pasa con el dictador Noriega Ortega en Nicaragua. En Nicaragua, gracias. Y usted tiene gobiernos de izquierda mucho más pragmáticos, como lo que puede ser Orsi en Uruguay, lo que está haciendo el propio Boric en Chile, que no tiene ningún problema en condenar y decir las cosas por su nombre, decir cuando existen estas violaciones a derechos humanos o cuando están hablando de políticos corruptos y ahí no les dan asidero, como un Alan García, que también se consideraba del socialismo del siglo XXI y se metió en la embajada del Uruguay, en Lima, esperanzado en que iba a tener el mismo trato, este compadrazgo de lo que recibieron en México muchos de estos coidearios, y celebrar como un Tabaré Vázquez en su momento, que si bien gobernante de izquierda, regresó y dijo, aquí hay un Estado de Derecho y nosotros no podemos ni siquiera inmiscuirnos y menos aún para dar cobijo a alguien que ha sido acusado por delincuencia común. Eso es contrario al derecho internacional, contrario a la Convención de Caracas del 54 y el Estado uruguayo no se presta para eso. Entonces, ¿quién queda? Quedaba la Argentina de los Kirchner, hoy más alejado que nunca con esta nueva impronta de Javier Milei. Fíjese cómo usted tiene a esta expresidenta que finalmente ha sido declarada culpable y será la primera presidenta, expresidenta pues que tuvo estas funciones tan alta representación en Argentina, que tendrá que pagar por todo lo que fue este acto de corrupción durante su paso por el gobierno. Entonces nos quedamos con este último resquicio, Miguel, y en este último escenario en donde todavía existen personas fugadas de la justicia como la expresidenta de la Asamblea, la que fue la señora Rivadeneira, que todavía existen cabos sueltos de lo que fue María de los Ángeles Duarte, que en su momento se logró escapar de la misión diplomática argentina en Quito con la anuencia de ese cuerpo diplomático y que ahora se encuentra, para sorpresa de nadie, asilada en Venezuela. Entonces, en el caso de México, si usted se fija, en mi criterio, Miguel, hay una sobreideologización, como le decía, y este es simplemente un ahínco que le da un gobierno de turno a sus coidearios, que lamentablemente por esta decisión política se afectan la vida y el destino del lucro cesante, si usted quiere, de la oportunidad que dejamos de percibir con estos primos hermanos, por lo menos en un mediano plazo, porque, como le insistía, el gobierno de Noboa recién empieza, el de Sheinbaum también tiene para largo, y con este tipo de actuaciones lo único que estamos mandando como un mensaje es que no nos interesa restablecer relaciones salvo que se haga lo que yo exija y a cambio de sacrificar justicia. Y el Ecuador, Miguel, estamos justamente en esta cruzada para lograr precisamente que no se pueda volver a estos episodios de impunidad, no solo impunidad política, sino también impunidad con el crimen transnacional. Entonces sería un paso en falso, en mi criterio, si es que el Ecuador a sopesar la idea de volver a tener una relación diplomática a cambio de entregar, como le digo, a un político que tiene que estar preso. Entonces, lamento esta postura, pero celebro en todo caso que el Ecuador exista en este momento esta separación de poderes y que esta, así se quiera, no es una decisión que depende del Ejecutivo de turno, porque quien ha hablado es en la rama judicial. Doctor Esteban Santos, quizás vuelve más lejana la relación con México si México persevera en su solicitud de salvoconducto en favor de Jorge Glass y hay el nuevo elemento que decía la sentencia de ayer, en lugar de buscar un acercamiento. Por cierto, el gobierno ecuatoriano, como ya se ha pronunciado, no se mete en el tema de esta condena. Es una decisión de un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia. Muy difícil lograr lo que quiere México e insiste de manera periódica.
Mire, la Convención de Caracas de 1954 es muy expresa. Si bien todos los estados son libres y soberanos para poder determinar a qué persona uno quiere o no quiere declararle como asilado político, no es menos cierto que el estado también puede reservarse ese mismo derecho a no entregar un salvoconducto, a mi criterio, cuando se está hablando de una violación a esta convención. Porque la Convención de Caracas es muy expresa, no se puede otorgar, pero insisto, señalo y resalto, no se puede entregar un asilo político a una persona que haya sido condenada por delincuencia común. Miguel, ser corrupto es una delincuencia, es considerado delincuencia común, ergo no aplica, no se puede entregar salvoconducto alguno porque nunca se debió haber entregado un asilo político en esa medida. Creo en la diplomacia y creo en la negociación, siempre y cuando se negocie de buena fe, siempre y cuando se entienda que las convenciones están ahí para cumplirse. Los estados en el concierto internacional tienen que cumplir de buena fe. En este momento yo lamento mucho, le he dicho a usted en otro espacio, que no existe una corte, no existe un juez en el planeta que pueda obligar a dos países a llevarse bien. Y por eso soy el primero que cree que ya es momento de virar la página y que mexicanos y ecuatorianos, que no tenemos ningún empase entre pueblos, necesitamos y requerimos volver a tener las mejores relaciones. Ahora, con este tipo de actuales, Miguel, está claro que México no quiere virar la página, que México quiere insistir en esta línea de, pues básicamente no querer respetar las decisiones de los órganos judiciales competentes en el Ecuador, y por lo tanto lo único que se puede prever es que vamos a tener este congelamiento de relaciones todavía en un mediano plazo. Antes de pasar al tema de fondo que le hemos planteado, los resultados de una gira presidencial, el otro tema quisiera que lo comente como internacionalista, este escándalo que ha habido. Hoy publican los principales diarios del país, El Universo, El Expreso, que dicen Petro, Manta y Fito agitan la agenda política en Colombia. ¿Cómo ve estos enredos del presidente Petro, que vino acá, desapareció 2 días, como había desaparecido en Francia, según su hombre cercano, ex canciller Álvaro Leiva? Vino acá, se quedó 2 días en Manta y se ha tratado, algo que no se ha confirmado, pero que se ha mencionado, y ayer fue un debate en Colombia, una presunta reunión con Fito, que el presidente Petro ha dicho que no es así, pero sí se quedó 2 días y hubo un enredo en Colombia sobre una carta de Fito a Colombia, que primero se negó en Colombia, luego se admite, pero la Cancillería colombiana salió tajantemente a decir: nosotros no vamos a abogar por un caso que no nos compete. Peor, un jefe de un cartel de droga en el Ecuador. ¿Qué piensa usted de este escándalo en Colombia? Creo, Miguel, que aquí hay que ser muy cautos. Hay que ser muy cautos porque usted me ha escuchado decirlo en el pasado. Yo creo en los intereses sobre las posiciones y creo en separar a las personas del problema. O sea, quiero que se entienda que el Ecuador tiene que tener las mejores relaciones con su vecino del norte. El Ecuador está próximo a recibir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Sería muy difícil tener una buena presidencia si es que nos enemistamos con nuestro principal vecino. A esto no quiero decir que queremos perseguir impunidad o que queremos hacer de la vista gorda, ni mucho menos. Lo que le estoy diciendo es que hay que ser muy cautos en cómo se maneja la información y que se lo confirma como información severa, porque creo que efectivamente los rumores, los chismes, cuando estamos hablando de un caso tan sensible como nuestro Pablo Escobar, como lo que fue nuestro Chapo Guzmán, que es de este señor Fito, y que la peligrosidad que tiene este personaje. Creo que no es menor el hecho de que este pueda ser el primer caso de una deportación en extradición pues a los Estados Unidos, y que espero que esto se llegue a concretar. Para que esto se dé, Miguel, evidentemente se tiene que respetar la pulcritud del debido proceso. Entonces, se especula con una posible injerencia del propio Ejecutivo colombiano, a lo cual él ha sido el que directamente, quien tajantemente ha desmentido esto. Entonces, Miguel, por eso le digo, no tengo por qué
irme en contra de una declaración expresa que ha hecho el propio presidente colombiano, siempre con el beneficio de inventario y ahora entendiendo que es el propio ministro en el Ecuador, el señor John Reinberg, que ha dicho que no hay tal cosa como una conversación o como una cooperación o como una ayuda externa o como una negociación. Ha sido muy directo, tajante en decir que esta aprehensión de alias Fito se dio única y exclusivamente gracias a la inteligencia ecuatoriana. Entonces, nuevamente, no tengo por qué no creerle las palabras al ministro de Interior. Sería muy sensible pensar o decir lo contrario. Para esto, evidentemente, la idea que lejos de ser esto un cheque en blanco hacia todas las autoridades, la lógica es que esto se tiene que seguir demostrando en el ámbito judicial, y por eso es que yo le hacía a Miguel este hincapié con lo que es la extradición a Fito, porque los norteamericanos no se van a prestar si es que este es un proceso que está embarrado con problemas de índole de tintes políticos. Entonces, si el Ecuador, que eso es lo que se espera, logra conseguir esta extradición de alias Fito, que yo creo que sería algo muy, muy positivo para el Ecuador, porque se demuestra, repito, lo que ha sido este problema del crimen transnacional, de cómo esto carcome todo, compra conciencias de policías, de fiscales, de jueces, de abogados, de políticos. Entonces, en la medida que el señor logre estar en una cárcel norteamericana, logre cantar, porque ahí sí no hay tal cosa como este pago a autoridades, y que se sepa el entramado de muchas personas que pueden estar allegadas a espacios importantes de poder, que sean los que verdaderamente tengan miedo de que rompe el silencio este narcotraficante, pues yo creo que ahí está el kit del asunto. Mientras, Miguel, creo que es lo probo escuchar, tomar como válidas en este momento las declaraciones que ha dado tanto Cancillería colombiana como de la voz del propio presidente actual de Colombia, y lo que han sido los ministros ecuatorianos al pronunciarse sobre esta operación de captura. Y a propósito del tema, ¿cómo ve usted el proceso para llegar a la extradición de Fito? Se ha explicado los pasos que debe haber: el pedido primero de Estados Unidos, el trámite en la Corte Nacional. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Demorará? ¿Se podrá agilizar? La voluntad política llega hasta un punto, en este deseo del Ecuador de querer enviar al señor Fito y que los Estados Unidos quieran tener este ánimo de cooperación con socio en la región en este proyecto conjunto que es la lucha contra el crimen transnacional y el lograr enviar a este peligroso delincuente a suelo norteamericano. Para esto, hasta ahí llega, como le digo, el prisma de la voluntad política, porque a partir de ese momento todo se vuelve un proceso estrictamente judicial, y entonces hay que ser impolutos en el debido proceso. Como usted muy bien lo ha dicho, Miguel, sí, tiene que haber una petición, porque el Ecuador no le puede enviar sin más a los Estados Unidos. La ley norteamericana exige que esta persona haya delinquido en suelo norteamericano, y de lo que se le está acusando justamente es de haber traficado con narcóticos en suelo norteamericano. Pues para esto se tiene que respetar y se tiene que cumplir a rajatabla, porque se quieren buscar que este sea un ejemplo a seguir con futuros delincuentes que puedan tener el mismo desenlace. Y para esto, por eso le decía que todo este ruido que está causando estas especulaciones que son hasta ahora esta supuesta participación de operarios colombianos del propio gobierno, que ya ha sido desmentido, y por eso, repito, yo decido escoger esa como la versión oficial, porque es el gobierno el que está hablando, y han sido los propios ministros ecuatorianos quienes han salido a defender lo que fue esta captura de este peligroso criminal. Entonces, creo que vamos a saber efectivamente, Miguel, usted y yo y quienes nos escuchan, si es que este proceso se lo logró hacer en base a la ley, en base al debido proceso, en tanto y en cuanto se logre efectivamente enviar a suelo norteamericano a este peligroso narcotraficante. Que así se dé, porque creo que esta es la excepción que va a aprobar una regla. Lo que fue en Colombia la época de los extraditables con el cartel de Medellín, lo que ha sido, como le digo, el Chapo Guzmán para México, y sin duda es Fito para los ecuatorianos. Enhorabuena por la cooperación internacional, pero esta es la parte más importante de todas, Miguel, que el Ecuador tiene la obligación de respetar el debido proceso y demostrar que estos casos en jurisdicción ecuatoriana sí se los pueden realizar respetando cada una de estas garantías procesales para tener este desenlace que es del que todos esperamos. Pasemos a hablar de este tema que lo habíamos planteado al doctor Esteban Santos. ¿Cuán importante es la gira del presidente Daniel Noboa? Estuvo en China,
ha logrado acuerdos, pasó a España, hasta ayer firmaba acuerdos que son importantes, inversiones por más de 1.000 millones para el Ecuador. ¿Cómo ha visto esta gira usted? Mire, Miguel, hay que reconocer una realidad del acontecer ecuatoriano contemporáneo. El presidente Noboa recibe un gobierno, un interinazgo, y nuevamente el Ecuador estaba sumido en esta incertidumbre política. Celebro que se lo hizo a través de un proceso finalmente democrático, fue la muerte cruzada, pero no deja de ser un gobierno interino. Entonces, claramente, ¿quién quiere hacer negocios en un país en donde no sabes quién va a gobernar de aquí a 5 o 6 meses? A eso súmele todos los problemas que se dieron con la vicepresidenta, con los problemas de gobernabilidad, porque había una principal fuerza opositora, el correísmo, que se entendió de la mano de lo que fue, con mucha pena, el fallido gobierno del presidente Lasso, porque no tuvo gobernabilidad. Y esta no gobernabilidad desencadenó justamente en esta implosión que fue la muerte cruzada. Entonces hubo un interinazgo que era el heredero de este proceso tumultuoso de lo que fue este primer mandato. Se recibe un país con todos estos problemas, con todos los problemas de inseguridad, con los problemas que han sido los problemas del estiaje, en fin, con lo que es subirse, y eso tengo que reconocerle al presidente, ¿no? Subirse al caballo en la mitad de la carrera no es un tema menor. Se da este proceso electoral, Miguel, y finalmente se gana una elección. ¿Qué se logra con esto? Mandar un mensaje muy claro a la comunidad internacional. De aquí a 4 años, esta es la impronta que el Ecuador va a hacer. A usted le puede gustar menos o más, pero el Ecuador está diciendo vamos a regresar a ver al horizonte, y nuestra política exterior es esta. Entonces ya hay certeza de un gobierno, certeza de una gobernabilidad, porque afortunadamente hay gobernabilidad en este momento en la Asamblea, y eso lo que puede es una premonición de esta alianza que tiene que ser crítica, pero alianza al fin, porque todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entre Ejecutivo y en esta parte del Legislativo. Bueno, no se pudo viajar por todos los problemas de adentro del Ecuador y por todo el impasse de lo que fue el paso de la señora Abad. Y creo que, claro, ahora, Miguel, hay una visión muy clara de entender que las relaciones se las hacen de esta forma, hay que relacionarse. Una cosa es enviar a un ministro, a la canciller, y evidentemente que sea el propio presidente el que abra las puertas de una cooperación política. Entonces, Miguel, hasta esta primera parte yo celebro mucho. Usted me ha escuchado decirlo tantas veces, que en diplomacia las formas son el fondo. El tenerle una primera dama que se tome el té con el rey Carlos de Inglaterra, o que el propio Noboa esté en el día de la liberación, pues en Francia, de la mano de Macron, en la primera fila en los delicios, que esté en la toma de posesión de Donald Trump, y que al mismo tiempo acabe de recibir una invitación del propio Xi para estar en Pekín. Entonces, eso es algo que yo lo veo como una muestra palpable muy clara del pragmatismo, Miguel, de entender que el Ecuador no es que está escogiendo bandos, sino que entiende justamente esta lógica de cómo podemos tener buenas relaciones con todos los actores de la comunidad internacional. Y le termino diciendo, Miguel, entendiendo en dónde están nuestros intereses. Quiero realmente volver a invitarles a los ayatolas de Irán, o abrir una embajada en Bielorrusia, o entender que de Pekín nos fuimos en donde están nuestros principales destinos de nuestros migrantes, como España, esta cooperación directa en seguridad que nos está dando Italia, o aperturar embajadas en países que se han mostrado tan abiertos a la cooperación directa con el Ecuador, como son los Emiratos, o como es lo que va a pasar en este momento con el Reino de Marruecos. En consecuencia, usted ve con buenos ojos esa profundización de las relaciones, de manera especial con China, donde tenemos una relación, no solo un acuerdo comercial, proyectos, ha habido proyectos, por cierto, observados, como el Coca-Cola Sinclair, pero también recursos que en el pasado inyectaron a la economía ecuatoriana con esos créditos que seguimos pagando desde el Ecuador. Mire, Miguel, nuestro principal socio comercial siguen siendo los Estados Unidos, y por eso hacía alusión de la importancia de que el presidente haya estado en la toma de posesión, que haya sido invitado a Mar-a-Lago, que tengamos la mejor relación y que nos hayan aceptado el beneplácito de nuestro embajador, el señor Pablo Zambrano, en un tiempo récord. Eso demuestra la buena relación que estamos teniendo con nuestro principal socio comercial. Ahora, ¿cuál es la principal economía del mundo? La creciente, la número 2 en este momento, y que parece que puede terminar siendo la primera economía
economía en términos macros, que es China. Entonces, evidentemente, necesitamos tener la mejor relación con el gigante asiático. Miguel, no pudimos entrar a la Alianza del Pacífico por toda la pelea que hubo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no nos quedamos cruzados de brazos y eso es algo que se celebra. Ya tenemos un acuerdo con Corea del Sur, firmamos con Canadá, con países pequeños complementarios como Costa Rica, pero regresar a ver al sudeste asiático como un primer eje directo de cooperación. Entonces, a eso viene esta pregunta inmediata que todo el mundo se hace. Ok, pero veamos los resultados. Usted en este momento lo ha dicho, que fue algo que se dijo ayer por parte de la Secretaria de Comunicación, que ya se han confirmado 2 mega inversiones por alrededor de $1,000 millones en energía por parte de China y por parte de España. Entonces, eso es algo extremadamente positivo, que sigamos teniendo esta cooperación directa en seguridad. Miguel, en el campus en la Universidad de Hemisferios detuvimos al embajador Davoli de Italia, y nos habló de lo que fue su experiencia de la Cosa Nostra en Italia, de que se puede entender que países, potencias del primer mundo, oiga, han tenido que lidiar con hechos similares como lo que el Ecuador está viviendo en este momento con el influjo del crimen transnacional y con la droga y todos estos problemas que conllevan. Bueno, cooperar. Bueno, entender quiénes son nuestros aliados y en esa medida, si es que el Ecuador sigue presentándose como un socio serio, como un lugar perfecto, idílico para traer inversiones y para que nuestros productos puedan también venderse en el extranjero, pues esa es, Miguel, la definición de política exterior que yo celebro y apoyo como tal. Y en el caso de España, que también ha sido muy provechosa, acuerdos para la inversión en el sector eléctrico, ¿cómo ve usted? Mire, España es y sigue siendo uno de los principales destinos de nuestros migrantes, por un tema cultural, por un tema del idioma, por una cercanía, incluso si usted quiere, Italia lo propio, como decía. Entonces, recordará usted que el año pasado el presidente estuvo en España y se dio este mítico apagón masivo que fue inédito pues en la historia de los españoles. Yo en lo personal pensé y dije, qué pena, se acabó, se canceló la gira, porque se entiende un tema de fuerza mayor y sin embargo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, quiso hacer los esfuerzos para encontrarse con el presidente, lo propio el rey de España. En fin, que quiero mostrar esto como idea de que a pesar de estos problemas hay una voluntad muy seria de querer sentarse y cooperar. Esto se plasma nuevamente en este momento cuando ya después de la primera visita política hay una segunda del primer jefe de Estado, pues, pero que ya viene con la compañía de una inversión muy importante y que esto sea otra vez solo una punta de lanza. En España hay en este momento que es del verano, que es la temporada alta del turismo, por ejemplo, la apertura de plazas temporales de trabajo en el agro lo propio y que el Ecuador pueda ser complementario para muchos de nuestros migrantes que se encuentran allá. Entonces es importantísimo tener las mejores relaciones con el Reino de España, sin duda alguna. Creo que tenemos una embajadora que está haciendo muy bien el trabajo ahí, es una embajadora política, la señora Vilma Andrade, que lo está haciendo muy bien. Entonces, cuando se hacen bien las cosas, hay que celebrarlo como tal, Miguel. Entonces, traer una inversión tan importante en materia otra vez de energía a España y no poner todos los huevos en un mismo canasto, no solo con los norteamericanos, que mientras exigen una suerte de alineamiento después de lo que fue este cognato de guerra con Irán, el Ecuador recibió la invitación del propio Xi, seguimos teniendo las buenas relaciones con los norteamericanos al tiempo que regresamos a ver aliados importantes en el mundo. Repito, esa es una definición de pragmatismo y una relación, una definición de política exterior que la secundo y desde la academia apoyamos mucho para que pueda seguir así. En el caso de la República Popular de China, ¿cómo manejar con extremo cuidado a sabiendas de que estamos en muy buenas relaciones con los Estados Unidos? Fíjese lo que ha sido la impronta norteamericana del señor Trump en la región, exigiéndole a Panamá de que no puede tener el manejo del control del canal de Panamá el gobierno chino, exigiéndole a un Perú con el puerto de Chancay, viendo la forma de cómo contrarrestar esa influencia norteamericana. Y se entiende perfectamente las tensiones geopolíticas que puedan haber. Se entiende que China es una potencia, se entiende que China ha dado y es prestamista muy importante para el Ecuador. Creo que tenemos proyectos inconclusos, creo que podemos ser complementarios y que creo que la China nos puede ayudar mucho. No solo la China, por eso le decía el sudeste asiático. Corea del Sur ha sido un aliado muy, muy importante en la región. El regresar a ver a otros países en ese eje, creo que el Ecuador lo hace muy bien. Con este prisma, le repito, siempre del pragmatismo, Miguel. No es que me quiero pelear con Bielorrusia, sí entender que ahí no están los destinos de los ecuatorianos y tampoco en Irán.
No quiero pelearme, sí entender en dónde deberían irse nuestros esfuerzos. Entonces, tener una delegación nutrida que acompañe al presidente, que pueda traer sobre la mano estos acuerdos tangibles y que podamos al mismo tiempo seguir en las mejores relaciones con Canadá, con quien ya tenemos también un acuerdo, y sobre todo con los Estados Unidos, requiere de mucha diplomacia, requiere de mucho trabajo técnico, que es lo que no se ve, de mucha preparación previa, pero en la medida en la que se sigan dando estos resultados, Miguel, le repito, hoy por hoy soy el primero en celebrar este nuevo cambio del paradigma y este nuevo prisma con el que el Ecuador está regresando a ver al concierto internacional. En ese sentido, usted ve con buenos augurios estas salidas del presidente y que debería continuar a fin de lograr acuerdos no solo comerciales, inversiones, tema sector eléctrico, sector minero, sector petrolero. El Ecuador ha tenido un problema muy serio y es cómo nos ve el mundo. Si usted pone en Google Ecuador, le salen los problemas de inseguridad, le salen los problemas económicos, le salen los problemas, muchos problemas. El Ecuador es mucho más que eso. El Ecuador tiene que venderse como este hub de inversiones, como este lugar en donde está todo por hacer, como este lugar maravilloso en donde usted puede irse a los cuatro, puede irte desde la costa a la Amazonía hasta las Islas Galápagos en cuestión de vuelos muy, muy cortos. Entonces, el Ecuador tiene una potencialidad muy fuerte. ¿Quiénes son los principales embajadores? Evidentemente, un jefe de Estado. Esto quiere decir que el propio gobierno entiende que el prisma con el cual vamos a salir a vendernos al mundo, porque no dejamos de ser un país pequeño dolarizado y que afortunadamente, Miguel, la historia nos ha demostrado que esto de no tener en este momento la capacidad de poder imprimir billetes sin respaldo es algo muy positivo. Entonces, si el Ecuador puede ya dar un ambiente con una moneda estable, la lógica es un ambiente propicio para los negocios y para eso se requiere seguridad jurídica y seguridad sin más. Entonces, ¿quiénes son estos actores que puedan cooperar y ayudarnos? Se ha hablado de Israel, se ha hablado de los Estados Unidos, de lo que está dando la comunidad internacional por parte de Italia. Y eso han sido puertas que ha abierto el servicio exterior. Y en este momento, con este empuje que está dando el presidente. Entonces, creo que dentro de la agenda también hay todavía temas muy, muy ambiciosos. Lo que le decía ahora que vamos a recibir la presidencia de la CAN o esta agenda abierta con el Mercosur. La idea es que el Ecuador entendió que este ejercicio de soberanía, Miguel, no es encerrarse, no es expulsar a los representantes de los multilaterales o al embajador norteamericano o creer que ser soberano es no tener y no recibir con un poco de este malentendido de este principio de la soberanía, como le digo, de no recibir ningún tipo de cooperación y mire cómo nos terminó yendo, mire cómo nos explotó esto en la cara. Por eso es momento de recompensar, creo que es el momento de reconstruir las relaciones y en la medida en que el propio jefe de Estado sea el primero que lo logre, de la mano, evidentemente, porque se nota que hay una simbiosis muy clara con el servicio exterior, de eso se trata, y que el Ecuador pueda ya ser visto y que las palabras que se pongan cuando uno pone Ecuador en un buscador sea la belleza de las Galápagos o las oportunidades de negocios sin más. Este es un trabajo que requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero que hoy sin más, Miguel, de cara a lo que es por lo menos estos próximos 4 años, en este momento yo apruebo mucho, no es un cheque en blanco, como le decía, no es una patente de corso en la que esperamos sin ningún tipo de resultado detrás. Creo que se están empezando a dar y en la medida que sean estas decisiones que creemos que son las acertadas, para eso tiene que estar la academia, para empujar, para apoyar y para entregar los insumos técnicos que puedan ayudar como una herramienta para posicionar al Ecuador en el concierto internacional. Buenas perspectivas en este sentido este año en donde requiere recursos económicos, acuerdos, inversiones para el país. Bueno, vamos a ver, porque depende mucho, lamentablemente, de 2025, pero todavía estamos muy expectantes de las inclemencias del clima. Vamos a ver si es que tenemos o no tenemos un estiaje, al parecer no va a ser tan fuerte como el del año pasado. Vamos a ver si efectivamente el ambiente político lo permite. Esto, Miguel, es algo que ya se ha dado, se entendía y yo podía comprender desde el prisma político la lógica de una nueva asamblea constituyente, porque si a Lasso le fue tan mal es porque no tuvo gobernabilidad y había esta previsión de que el correísmo iba a seguir siendo una principal fuerza opositora, que se está desgranando todos los días y que estos líderes arcaicos que siguen esa organización son los primeros que están ayudando a la desintegración de esa organización política y que muchos de esos cuadros, con pena para algunos, pero bueno, se están sumando al oficialismo y en la medida en la que no estorben, pues bueno, ok.
y creo que se entiende pues entonces el nuevo cambio, que tiene que darse cambios puntuales a una constitución, reformas parciales, ok, lo que queremos es gobernabilidad, lo que queremos es estabilidad, Miguel, y en la medida en la que exista estas reglas, que es lo que se pide del sector público, reglas claras, estabilidad y un ambiente propicio para los negocios. Y en esa lógica, ahí vendrán los empresarios, ahí vendrán las inversiones y ahí tiene que venir la prensa, la academia, para apoyar en estas propuestas que se empiecen a dar como positivas. Y las gestiones de Cancillería en este sentido, no solo para abrir mercados junto con el Ministerio de la Producción, sino también en la profundización de estas relaciones con Europa o con los países asiáticos. Eso es, porque he visto que en estas giras no es que va todo el gabinete, son, dependiendo la reunión, un determinado ministro del ramo. Y eso se entiende, eso es lo lógico, eso es lo que se espera. Evidentemente, una canciller es la primera que tiene que estar de la mano del presidente cuando esté en el exterior, sin duda alguna. Pero si es que vamos a tener una agenda de seguridad, bueno, que vengan los ministros del ramo, o una agenda en salud, o una agenda en cooperación. En fin, esa es un poco la lógica del dinamismo de lo que se espera, dependiendo a qué mercado le estamos apuntando y el tipo de socio que queremos, dependiendo la región en la que nos encontramos. Entonces, esta segunda gira, creo, repito, para mí ha sido muy positiva. En China nos fue muy bien, de Pekín ya sacamos este acuerdo en energía, en España hemos hecho lo propio, con Italia la cooperación en materia de seguridad, estamos aperturando una misión diplomática en un país tan importante como Marruecos, y vamos a ver finalmente si es que esto aterriza, como les repito, en nuevas oportunidades para nuestros productos y para el comercio. En la medida que el Ecuador se siga presentando como este país serio, abierto al comercio internacional y abierto a este ambiente proclive a los negocios, creo que es el beneficio de toda la población, Miguel, y mientras siga este prisma, esta impronta, tendremos que apoyar en la medida en la que se nos permite, evidentemente, y en la medida en la que no nos desviemos de este horizonte común que tenemos como ecuatorianos. Y no solo con países como ha sido la visita oficial a China, a España, sino también los encuentros a propósito de la cita internacional en Sevilla, España, con presidentes como el de Panamá, presidente de Uruguay, presidente de Polonia, que buscan esos acercamientos y concreciones en las relaciones. O con el propio secretario general de las Naciones Unidas, con el señor Antonio Guterres. La lógica es que el Ecuador se muestre como un socio estable, confiable en el concierto internacional. Entonces, mire, Miguel, esa es la lógica. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se hacen las relaciones? Relacionándose. Por eso hay que salir, hay que estar, hay que ir a los foros, hay que ir a las ferias, hay que estar presentes, hay que estar, como se dice en inglés, open for business, abierto a los negocios. Eso es lo que el Ecuador necesita. Entender que no es del Estado paternalista, no es del ministerio coordinador de ministerios y no es de un sector público queriendo otra vez tener sueños de mandar un Pegaso al espacio. Es de entender que es la cooperación directa con los empresarios, con los académicos, con una prensa seria, crítica, pero propositiva también. Entonces, entendiendo, como le digo, que se alineen los astros porque todos queremos que el país salga adelante. Hay muchos ejemplos muy positivos en la región de cómo se ha logrado esto. Por eso me permití hablarle de Panamá o del Uruguay o del propio Chile. Creo que el Ecuador tiene una oportunidad histórica de cómo podemos volver a estabilizar nuestras finanzas y mostrarnos como lo que hemos sido siempre, esta isla de paz, esta isla amigable que no tiene problemas con la comunidad internacional, que no tiene el por qué pelearse con nadie y que sí tiene la obligación de escoger bien en dónde tienen que estar nuestros principales aliados y dónde tienen que estar las propuestas, pues, y las apuestas que le hacemos de cara al pragmatismo y de cara a tener una política exterior seria y a mediano plazo. Bien, al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, catedrático y decano en la Universidad de los Hemisferios, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia. Querido Miguel, siempre a las órdenes. Muy amable. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y tenemos previsto un diálogo con el doctor René Ortiz, ex ministro de Energía, para hablar sobre los desafíos del Ecuador en materia de energía. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.